El siguiente programa es presentado por los pastores John Anderson y Adriana de Gómez. Hoy va a ser bendito para ti. Va a abrir puertas, va a romper cadenas, va a desatar la bendición de Dios. Dios hoy está dispuesto a colocarle un nuevo camino a usted. Dios hoy está dispuesto a abrirle un sendero que nunca usted antes había caminado por él. Centro Misionero Bethesda Cerrito presenta Métete al plan del reino. Corazones de Fuego. Le hablo a gente que quiere colocar su vida en sacrificio a Dios. Hoy pongo delante de ustedes una palabra que no terminará ni caerá al piso antes de que se cumpla sobre su vida en usted que tiene fe. ¿Estás preparado para hacer actos de fe? Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Por allá hace unos años, muchos años atrás, tal vez usted también, pero yo escuché un dicho que decía: porque te quiero te aporrio. ¿Algún día se lo dedicaron? Porque te quiero te aporrio. Eso lo decían cuando un supuesto amante es el que ama, no lo lleve a una mala conciencia. Yo soy amante de Dios. ¿Está acá? Bueno, la gente, a veces la conciencia, ¿verdad? De la vieja naturaleza. ¡Ay! ¿Cómo así que el amante? Es que hay amantes que aman más que el mismo cónyuge. Pues resulta que eso lo decían cuando esa persona que era amante, o sea, el cónyuge, puede ser el novio, el esposo, el marido, la mujer, pues golpeaba al otro. Y entonces decía, pero no dices que se aman. Entonces por ahí alguien, no sé qué se inventó, dice que porque te quiero te aporrio. Y le menciono eso porque quiero hablarle algo muy similar que está en la palabra. Y aunque el dicho estaba muy mal puesto en la pareja, hay algo en los hogares que es en las familias, que es muy similar. Y es cuando nosotros decimos amar a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Si los amas, bueno, entonces uno por amar a los hijos no los aporrea jamás. Pero sí hay una forma de ser con nuestros hijos que debe de ser de esa manera. Y es muchas veces castigar para que entren a obediencia. Porque sabemos que lo que estamos ordenándoles a nuestros hijos es lo mejor para sus vidas, es lo mejor para su camino. He titulado a este primer mensaje, Heridas por amor. Génesis capítulo 32, dice la Biblia, versículo 24. Dice la palabra: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Estamos ahí? Versículo 26. Y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Amén. Levante su mano y diga: Señor, bendice mucho mi vida. Amén. Dentro de todo lo que conocemos de esta historia de Jacob, de este momento cuando lucha con el ángel y recibe la bendición, hay algo muy especial aquí, porque esto es espiritual. La lucha que tiene Jacob es algo en el espíritu, es algo espiritual. O sea, aunque es literal, la batalla sí fue cara a cara, cuerpo a cuerpo, fue para enseñarnos a nosotros algo espiritual. Viéndolo físicamente, Jacob sufre un fuerte dolor en medio de este enfrentamiento, en medio de esta lucha. Y ese dolor que fue en él no dejó que él aún siguiera de luchar, pero que sí diera un parte final a esta lucha en la cual hay un vencedor. No que el otro sea vencido, pero hay alguien que sí es recompensado, y es Jacob. Aunque Jacob en sí mismo era un hombre fuerte, por lo que en la vida había vivido, la vida o las situaciones de la vida lo habían hecho a él fuerte en sí mismo. Él era capaz
en sus propias fuerzas de lograr muchas cosas. Es más, las logró. Pero a mí me gusta la conciencia de Jacob, porque es un hombre que, a pesar que ha logrado muchas cosas, hogar, familia, hijos, finanzas, negocios, y lo ha logrado él con esfuerzo, con demasiada dedicación a sus trabajos, a sus negocios, a lo que hacía. Había algo que él sabía que a conciencia quería tener como algo de su propiedad. Y aunque en este momento se enfrenta al ángel, no se apoya en su fuerza, sino que hay una petición en el corazón de él, y es pedirle a Dios que le dé su bendición. ¿Por qué me gusta la conciencia de él? Porque no es alguien que está diciendo: yo ya no necesito nada. Personas que dicen: yo no me acerco a Dios porque es que la verdad, a ver, yo por qué yo a Dios lo busco aquí en mi casa. Sencillamente no tengo que ir a una iglesia cualquiera sea. No, yo tengo a Dios, yo amo a Dios. Y muchas personas tocan ese punto porque sienten que sus vidas no necesitan nada. Jacob era un hombre que lo tenía todo. ¿Me oyes? Jacob lo tenía todo. Financieramente, su hogar, sus familias, sus cosas. En el mundo no le faltaba cosa alguna a Jacob, pero sí sabía que algo era necesario, y era la bendición de Dios, una aprobación de Dios a la vida de él. Pero en esta batalla o en esta lucha cambiaron las cosas, y espiritualmente mucho para Jacob. Demasiado cambiaron. Todo por desear la bendición de Dios. Le cambió la vida por desear algo que solamente Dios puede dar: su bendición. Y a partir de ese momento su vida fue diferente a causa de lo que ocurrió en la batalla o en la lucha. La Biblia cuenta entonces que mientras el día ya estaba amaneciendo o saliendo el alba, el ángel le pide que le suelte, y como él no quiso hacerlo, estaba muy aferrado a lo que quería y no quería Jacob dejar pasar esa oportunidad. El ángel toca su muslo en su coyuntura, y lo que hace es descoyuntar su muslo. Lo toca en la parte donde hay el encaje. Y me voy a referir a esto un poquito, porque lo que hace el ángel es tocar la parte más interna, el nervio más fuerte y más doloroso que tenemos nosotros. Es el nervio ciático. Y ese nervio lo que hace es conectar el muslo al hueso de la cadera, y a ese punto se le llama el punto de división. Allí exactamente. Y ese punto fue el que el ángel toca en Jacob, y por ende su muslo se queda sin fuerza y el dolor es altísimo. Es tal vez lo único que hace un poco bajar la guardia a Jacob, mas sin embargo es el momento, oiga bien, es en ese momento donde el ángel le cambia el nombre por Israel. Diga conmigo: un punto de división. Dígalo otra vez: punto de división. Hebreos, en el capítulo número 4, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué? El alma. ¿Qué más? Y el espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más hace la palabra? ¿A dónde más entra? A las coyunturas. ¿Y a dónde más? Y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note que aquí la palabra, quiero que fácilmente lo unas con el pasaje de Génesis, donde hay un momento donde una coyuntura y una coyuntura y un tuétano es tocado en el mismo momento.
Estamos hablando del hueso y un nervio que están unidos en ese momento, y es preciso allí donde entra la mano del ángel a descoyuntar. Es en el punto de división. Y espiritualmente esto tiene una alta y poderosa representación. La relación es la siguiente: la coyuntura, el enlace con el muslo, representa el alma, y el tuétano, el hueso, representa el espíritu. Y la palabra me dice en Hebreos, y lo acabamos de leer, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra el alma, penetra el espíritu, pero también que las coyunturas de nosotros y los huesos de cada uno. Es el poder de la representación que le estoy hablando, el poder de la palabra que entra a nuestras vidas para traer el cambio de vida a nosotros. Porque desde ese día, ese muslo descoyuntado de Jacob no fue igual. El versículo número 31 nos dice la palabra que después de este momento, después de ese momento especial, no solamente de la lucha, de la batalla, sino que la bendición de Dios recae sobre Jacob en su vida. Lo que tanto había anhelado por años desciende sobre él. En ese momento que termina todo este episodio, ocurre algo. Y la Biblia muestra en ese capítulo 32, pero el versículo número 31, y cuando había pasado, dice la palabra, versículo 31, y cuando había pasado Peniel, así le puso al lugar, le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea que cuando Jacob va con su familia y les hace pasar y le dice: continúen, yo ahora voy, y se queda aquí, él caminaba normal, de una manera como todos los demás. Pero cuando llega otra vez donde su familia, ya no llega caminando igual. Pasó algo en el punto, oiga bien, de división en su vida. Es como cuando la palabra entra tan poderosamente a nosotros que hace la misma división que en Jacob. Jacob, después de ese día, no caminó igual, su vida ahora era diferente, y eso le recordaba a él la bendición que había recibido. Que aunque físicamente la gente decía: ¿por qué cojeas?, pareciera que estuviera mal, Jacob por dentro estaba mejor que antes. Aunque por fuera no estaba bien supuestamente, por dentro era un hombre diferente y transformado por el Señor. Aleluya. Por eso, cuando dejas la palabra obrar en ti, cambia tu manera de andar en la vida. Ya no andamos igual que antes, iglesia. Antes tenías una necesidad económica y ahí acudías ya sabes dónde. Tenías problemas, no podías dormir y visitabas el brujo y decía: a usted le hicieron algo. A usted le hicieron algo. Hermano, buscamos unas alternativas, unas supuestas salidas. Caminábamos de una manera, pero ahora que la palabra entra en nosotros, esto cambia nuestra manera de andar. Jacob no fue el mismo ahora, no era igual. La gente, tal vez alguien por ahí te dice: oye, tú no dices que eres cristiano, ¿y por qué estás con esas necesidades? Tú no dices que eres cristiano, ¿y por qué yo veo que tus hijos? ¿Y por qué yo veo? Y empieza a hablarte de tu cojera. Pero nuestra respuesta tiene que ser: mire, ¿sabe? Aunque usted ve esto en mi vida, esto no será para siempre así, aleluya. Y aunque usted vea esto por fuera en mí, por dentro soy mejor que antes y me siento mejor que antes. Por dentro mi vida es nueva, por dentro mi vida es otra. No tengo palabras para decirle cómo ahora estoy por dentro. He allí el poder de la palabra, esa que nos dice Hebreos capítulo 4 que acabamos de leer. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra tiene que entrar con poder a la vida de nosotros. Ese muslo descoyuntado en Jacob ya no lo hizo caminar igual.
¿Por qué vamos a andar igual nosotros ahora que tenemos a Cristo Jesús? Comenzábamos el culto con un salmo donde Dios nos decía: pero ¿por qué vamos a seguir igual? ¿Por qué vamos a andar ¿Por qué vamos a aceptar andar en condiciones de herencia que no son de los hijos de Dios? ¿Por qué lo vamos a aceptar? ¿Por qué nos gusta vivir tristes, amargados? ¿Por qué nos gusta vivir en enfermedades? ¿Por qué nos gusta vivir que nos duele aquí y allá? ¿Por qué nos gusta vivir en necesidades? Si eso no es de Dios, eso no es lo que Dios te ha hecho a ti heredar. Tú eres heredero de bendiciones, eres heredero de promesas. Y Jacob lo entendió. Jacob dijo: yo necesito la bendición directa de Dios. Y allí pasó más a fondo al mensaje, a decirte: Dios a nosotros nos hace llamados, como se lo hizo a Jacob. Jacob siente quedarse porque hay un llamado en su espíritu de quedarse allí. Y si toca, oiga bien, ese llamado irá acompañado de algunas heridas, de algunas molestias, pero son heridas hechas a nuestras vidas por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y allí es donde encaja lo que le dije al principio, que ese dicho no encajaba en las parejas. ¿Cómo así que porque te quiero te aporre? Pero encaja un poquito con los hijos. No es que los aporremos, jamás, pero sí es cuando uno castiga a sus hijos y cuando toca aún pegarles para que aprendan a través del castigo a no volverlo a hacer. ¿Estás acá? Y coges la varita y le das en la colita, y vuelves y le das en la colita, y vuelves y le hablas, y vuelves y le das en la colita. Pero es porque le estás enseñando que lo que tú le estás diciendo es lo mejor para él y para ella. ¿Sabes? Eso mismo pasa. Dios nos toma como sus hijos a nosotros. Y como a Jacob, hay una herida en él, pero es una herida por amor a él mismo. Si tal vez los hijos quedan con la colita rojita, pero ellos van a entender que es por amor a ellos. Al principio tal vez no lo entenderán, después sí lo entenderán y lo agradecerán. Así que hay unas heridas en nuestras vidas por amor, precisamente por el llamado que Dios hace a nosotros. ¿Qué llamado nos viene haciendo el Señor a nuestras vidas? En donde por no escuchar esa voz de Dios empezamos a atravesar unos momentos difíciles, y algunos de ellos que pueden llegar a marcar nuestras vidas. Abraham es un hombre, y hoy en varios cultos voy a hablar de Abraham. Pero Abraham es un hombre que camina para Dios, y que después de muchos años de caminar para Dios, Dios le hace la promesa de un hijo, y después de algunos años le cumple Dios la promesa y le da un niño. Pero el niño, estando chico todavía, Dios le hace una petición de que se lo entregue en un sacrificio. No fue la entrega de Ana, que era dejarlo en el templo. Era la entrega de subirlo a un altar de piedras y degollarlo. El mismo papá, degollarlo y entregárselo a Dios como un sacrificio. Esto tiene que doler mucho. Y no me imagino el sufrimiento de Abraham por lo que Dios le estaba pidiendo. No me imagino el dolor de Abraham por lo que Dios le estaba a él solicitando. Y cuando le hablo de heridas y le hablo de esto, le hablo de esos momentos que duele lo que Dios nos pide, que duele lo que Dios nos exige. Que le dolió a Jacob que su muslo se descoyuntara. Claro que dolió muchísimo. Me imagino el grito, pues. Me imagino el alarido. Me imagino cómo le dolió a Jacob, mas sin embargo sus brazos siguieron prendidos del ángel. Porque en la vida hay diferente clase de dolores. ¿Estás acá? Y Abraham experimenta un dolor de ir a perder a su único hijo, mas sin embargo con la fe de que algo glorioso iba a ser Dios después, con la certeza de que Dios de alguna manera iba a manifestar su gloria, pero costaba esa petición del Padre a él. Y aunque no murió el niño, aunque no fue sacrificado, fue un dolor en el momento. Y esas son de las heridas que Dios
causa muchas veces en nosotros, el dolor que Dios causa, porque en algunos momentos no estamos haciendo lo que Él nos pide a nosotros hacer. El dolor de Jacob fue diferente, fue más físico. Fue un dolor que sentía y que después salió cojeando. Pero son heridas que después nos ayudan a andar distintos. Abraham, después del sacrificio, fue diferente. Ese era el gran padre de la fe. Pero después de esa solicitud de Dios tan fuerte a su vida, ¿sabe que Dios nos está haciendo llamados? Y esos llamados son para que andemos de una manera diferente. La pregunta es: ¿por qué lleva Dios tantos meses haciéndonos un llamado y nosotros seguimos caminando lo más de bien y lo más de tranquilos? Y llegamos al culto caminando bien y salimos del culto caminando bien. No sé si me estoy haciendo entender por ahí un poquito. Pero vamos al retiro espiritual caminando bien y salimos caminando igual. ¿Por qué? Si cuando nos acercamos a Dios y obedecemos algo que nos está pidiendo, la palabra entra tan fuerte que nos cambia la manera de caminar a nosotros. Y allí donde está nuestro gran problema. Y allí donde está nuestra gran situación espiritual, y es que no estamos permitiendo que el Señor toque ese punto de división en nosotros de el espíritu y el alma, en donde seguimos a Cristo Jesús, pero nuestra alma sigue gobernándonos, donde seguimos a Dios y escuchamos la palabra, pero el alma dice: no, eso no hay que hacerlo todavía, olvídese, y menos ahora que llega diciembre. No, en enero de pronto, en diciembre no. ¿Alguien me está escuchando esto? Yo recuerdo una iglesia, con mucho respeto digo, pero que muchos de sus feligreses eran comerciantes, y cuando llegaba diciembre cerraban la iglesia, tac, y decían: bueno, no hay culto hasta el 15 de enero, hermanos. ¿Y por qué? No, porque hay que trabajar. El comercio en diciembre se mueve mucho, entonces por aquí ni nos van a ver jamás en este mes. Y la palabra que dice ¿no nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué hacer una hazaña tan estrepitosa por eso? Si la palabra dice: si como a la plata la buscares. O sea que Dios es lo más importante de la vida de cada uno de nosotros, y que la manera de caminar le cambia a uno cuando hay un toque del Señor en esa coyuntura unida a ese hueso, donde se une el alma y el espíritu se rompe, y Dios dice: desde ahora hay una división entre tu carne y tu espíritu, tu alma y tu espíritu. Antes andabas en la carne, antes andabas en el alma, siguiendo los deseos de tu alma y siendo guiado por tu alma y por tus emociones. Ahora vas a ser guiado y gobernado es por el Espíritu en tu vida. Es mi palabra la que te va a hablar y mi palabra la que te va a cambiar. Aleluya. Lo que significa el ángel tocando esa coyuntura, ese punto de división, es eso, es diciéndole: ya no vas a andar más de la misma manera. Y así le dice Dios a esta iglesia: ya no podemos andar de la misma manera, hay que ser más espirituales, iglesia. Dejemos que Dios en un encuentro toque ese punto de división, donde ya dejemos de caminar por las emociones. Y tal vez alguien que es muy espiritual y lleva muchos años dirá: gloria a Dios, ya no ando por mis emociones. Pero tal vez sí. Tal vez andas todavía en muchas emociones en tu hogar. Tal vez andas en muchas emociones, pero con la obra de Dios. ¿Cuántas personas piensan que Dios no necesita más servidores? Eso no es pensar en el espíritu. ¿Cuántas personas pensarán que Dios sencillamente los llamó a ellos y ya eso es todo, ya ese es el fin de la historia de sus vidas? No. ¿Cuántas personas tal vez andan todavía en las obras de la carne con su familia, con su esposo, con su esposa? Cuando hablo de las obras de la carne, me refiero es a todo aquello que es desagradable a los ojos de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, ese llamado es muy personal, y las heridas
o los toques de Dios más bien, no le pongamos tal vez heridas, pero esos toques de Dios fuertes que duelen serán diferentes en cada uno de nosotros. Algunos será de una manera familiar, de otros será de una manera más personal, en otros será de una manera más de su mente. Y Dios está ahí tratando de tocar ese muslo, porque si no toca el muslo no hay bendición. La bendición vino después de que el ángel toca el muslo de Jacob. Y pedimos bendición y oramos por la bendición y queremos bendición en una y aquí, en la otra y allá, en una cosa y en la otra. Pero cada vez que el ángel va a tocar el muslo le quitamos. No, espérate. Ay, no, eso duele. Me contaba un hermano que es igual de valiente a las inyecciones como yo. No, ese es mucho más valiente. Me decía: pastor, yo no puedo ver la aguja porque me desmayo. ¿En serio? Sí, yo me desmayo, pastor. Yo le digo: hágale, pero no me muestre la aguja, porque cuando yo veo la aguja me desmayo. Y saben, tal vez nos pasa así cuando Dios ya va a tocar ese algo de nuestra alma que no queremos. Como que le quitamos el muslo a Dios y le decimos: no, espérate, todavía no. Pero es que ese es el punto donde vamos a poder andar como Dios quiere que nosotros andemos. Cuando Dios nos quiere tocar ese algo que no nos deja entrar en el Espíritu. Cuando Dios nos quiere tocar ese algo y eliminar, pedirnos, solicitarnos, tocar ese encaje, ese punto de división donde Dios dice: si me dejas tocar esta parte, podré hacer los planes que tengo claramente contigo. Pero cuántos años, muchos en la misma situación allí, y Dios a toda hora: ven y te toco esa parte, deja que mi palabra entre. A muchos la palabra solo le ha entrado hasta el alma, hasta el espíritu. Pero sabes, es importante que la palabra toque nuestros tuétanos, que toque nuestro espíritu, que toque nuestra alma, que la palabra toque adentro de nosotros y uno diga: de verdad, yo por qué no había entendido que yo debo de caminar como dice la palabra. El día que esto pase en nuestras vidas, verás cómo Dios hace llover multitud de bendiciones sobre ti. Es más, ya dejarás de orar y de pedir bendiciones, ellas llegarán grandemente, a granel a la vida de nosotros. Aleluya. Déjate tocar más por la palabra. Deja que la palabra entre a ese punto en tu vida de romper en ti esa parte del alma, y que seas alguien que digas: yo no voy a andar según mi alma, voy a andar según el Espíritu. Voy a andar según lo que Dios me ha hablado a mi corazón. Pero cuántas veces nuestra respuesta a la petición de Dios es almática. Hermano, ¿no has venido a la iglesia? Pastor, yo en la casa estoy clamando, aleluya. Eso no es una respuesta del Espíritu. Tienes que ser espiritual para escuchar lo que te dicen. Hermano, compórtate, mira, haz esto con tu familia. Y mira, Dios te habla y te enseña. No, yo sé cómo guiar mi familia. A mí, ¿quién me va a venir a enseñar? Yo sé qué hacer. A mi mujer se me sujeta, yo soy el que sujeto a mi mujer. A mí nadie tiene por qué decirme y enseñarme nada. Pero ¿por qué esa respuesta así? Y la familia aún sin bendición. Pastor, yo estoy bendecido, vea, ya le eché otro piso a la casa. Pastor, eso, vea, mejor dicho, compré otro carro. Jacob, con todo lo que tenía, decía: yo quiero la bendición de Dios. Porque la máxima bendición del cristiano no es un carro, no es una finca. La máxima bendición de un cristiano no es tener muchos millones guardados en el banco, en su cuenta. La bendición del cristiano está en la abundancia de palabra que mora dentro de su corazón, que la vive diariamente en su vida. ¿Sabe cuándo hay bendición en el hogar? No cuando él dice: mi vida, te compré un viaje a San Andrés, preciso ahora. No, un viaje a yo no sé a dónde, por allá lejos. No, la bendición de una pareja está cuando él aprende a amarla a ella, porque la palabra se lo dijo. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Que llegó caminando al culto lo más de normal y salió del culto así.
Usted puede ver a todo el mundo caminando normal, a usted le da lo mismo, pero usted ve caminando a una persona diferente, a usted eso le llama la atención. Y lo que en la vida llama la atención es aquellos que antes eran y ahora ya no lo son y caminan diferente. Cuando tu esposo dice: mija, usted ha cambiado, ahora usted sí me ama, ¿cierto? Sí, mijo, ya aprendí a amarte, mi currucucú. Porque se te nota la bendición. La bendición es la abundancia de palabra que hay dentro de ti, pero que la pones en práctica. No esa mujer que dice: hay que amar al prójimo como a uno mismo. Vea, viejo, usted sí, el decrépito, marido este que me tocó, venga para acá. No. Cuando yo tengo la palabra en mi vida, de verdad dentro de mí, vivo conforme a la palabra de Dios. Y esa es la bendición de un hogar. Cuando él tiene abundancia de palabra en su corazón, cuando él trata a su esposa como dice la Biblia, hay bendición en ese hogar. Cuando él trata a sus hijos como dice la palabra de Dios, hay bendición en ese hogar. Cuando ella trata a ese esposo como dice la Biblia, hay bendición en ese hogar. Y tal vez les toque partir el huevito en 4, pero están contentos, felices y dichosos. Y dicen: de esta saldremos pronto, este para allá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y de esta vamos a salir en el nombre del Señor. Y en el comedor todos ríen. Él la mira a ella con coqueteo, y ella también le devuelve el coqueteo. Y los hijos están bendecidos. Y no hay peleas, no hay discusiones, no hay cosa mala. No, hay bendición en ese hogar. ¿Sabe qué pasa ahí? Que la palabra ha entrado en el corazón de ellos. Jacob solo que necesitaba era eso, que algo pasara fuertemente dentro de él, y algo que pudiera mostrarle a todos que en verdad su historia era real. Y la única manera de contar que su historia y su encuentro con Dios era real era su cojera. Tío, ¿y usted por qué cojea? Venga, les cuento la historia. Abuelito, ¿y usted por qué camina así? Venga, les cuento la historia. Primo, ¿y usted por qué anda así? Venga, les cuento la historia. Y sabe, esa es la bendición que toda esta iglesia debe recibir en el nombre del Señor. Cuando dejamos que la palabra entre tan poderosamente en nosotros. Pero cuando esa palabra entra, posiblemente ha causado ya Dios algún dolor en nosotros. De decir: pero ¿sabe cuándo yo pude aceptar la palabra? ¿Cuándo? Cuando me tocó humillarme. Cuando ella dice: pastor, le cuento un testimonio. Cuénteme. Mi familia hoy está bendecida, gracias a Dios. Me alegra, hermana. Pero ¿saben dónde comenzó todo, pastor? ¿Dónde? Cuando yo empecé a doblegarme, pastor, y a respetar a mi marido y a sujetarme. ¡Uy, eso me dolió! Hasta los tuétanos. Pero ahí comenzó Dios a actuar ahora sí en esa persona. Y la bendición llegó a la casa. Cuando él dice: pastor, es que la bendición llegó, ¿sabe cuándo, pastor? Cuando dejé mi orgullo. Cuando dejé tratar mal a la gente, cuando dejé tratar mal a mi esposa, pastor. Cuando ya yo me derrumbé y dije: ¿yo por qué soy así? Y entendí que yo era mala leche con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, pastor. Y empecé a humillarme, empecé a ser una persona que ya no alegaba, que ya no le peleaba a mi mujer, ya no le levantaba la voz a mi mujer, pastor. Cuando yo entendí eso un día por dar un mensaje, pastor, uy, pastor, eso me ha costado, pastor. Pero desde que lo aprendí, la bendición ha estado más en mi casa. Yo, como que alguien lo está entendiendo por allí. Es eso que duele, que Dios nos toca para separar el alma y decir: venga, usted es mi hijo, sí, usted va a la iglesia, yo lo amo, papito lindo, pero usted todavía funciona muy conforme al alma. Y así no se puede, papito. Necesito tocarte, déjame tocarte. Y eso duele uno dejar de ser lo que uno aprendió por el diablo a ser. Cuando ese hombre dejó de ser machista, llegó la bendición a esa casa.
pero le dolió a ese tipo yo. Pero eso es bueno, que le haya dolido. Cuando ella dejó de ser la mandamás, y no señor, y de aquí se hace lo que yo diga. Y el marido, mi amor, ¿puedo comprarme un pan de 200? ¡No, more! Pastor, me costó, porque es que mi abuela era así, pastor. Venga, le cuento, mi abuela sacaba machete, pastor, a mi abuelo. Y mi abuelo se perdía 3 días y volvía a los 3 días. Yo he escuchado esas historias. En serio, las historias que yo cuento son verídicas. Y mi mamá era así con mi pastor. Mi mamá le pegaba a mi papá, yo veía. Mi marido afortunado. Yo no le pego, pero pastor, yo le pegaba unos regaños a mi marido. Yo le pegaba unos gritos. Pastor, vea, yo mejor dicho. Pero pastor, vea, me ha costado yo, pero ya entendí por la palabra quién soy en el hogar yo. Me dolió. Te descoyuntaron. ¡Tac! Entró la palabra por fin. Y ahora es esa mujer que es una bendición para ese hombre. Ahora es un hombre que es una bendición para esa mujer. Ahora esos hijos son una bendición para esos papás. Pastor, yo no entendía, vea, yo mi mamá, yo llegaba tarde, le levantaba la voz, yo llegaba a las 3 de la mañana, pastor, y mi mamá ahí, ay, mi hijo, que hay que no llega, tenía el corazón ¿a dónde es que lo tenían? En la mano. Usted también, ¿usted para qué pone a esperarme? Usted ahí de tonta, de vos. Y le decía todas las palabras feas a la mamá. Pastor, yo era así con mi mamá lo que hacía era amarme, pastor, esperándome ahí con un caldito, con un chocolatico, y yo le menospreciaba. Pero ahora ya entendí que debo ser un buen hijo con mis padres. Y ahora yo llego temprano, ahora yo soy el que les preparo el chocolatico, pastor. Ahora hay bendición. ¿Sabe qué pasó? La palabra entró, ¡tac! Y ese muchacho entendió. Esa muchacha entendió cuál era su postura bíblica en esa casa. Ahora hay bendición en esa familia, porque por fin entendió la palabra de Dios. ¿Cuántos años sin entender algo que Dios quiere tocar en ti? Hay algo que Dios quiere arrancar hace años de algunos de nosotros, y nosotros ahí, no Señor. Y el Señor, ya te quiero bendecir, Raya al Alba, ya, vení, te bendigo este año. No, y a tocarlo en el mundo, y no, todavía no. Y ahí negándonos. Y el ángel que toca nuestra vida para prosperarla y bendecirla. Y nosotros allí que no. ¿Por qué? ¿Nos duele? Sí, pastor, duele. Pero es mejor que te duela lo que Dios va a hacer que el dolor que puede venir después, que ya no es de Dios. ¿Me oyes? Es más doloroso ese otro dolor. No, que esas multas de tránsito son muy caras, pero no tan caras como el daño que usted puede llegar a hacer si no aprende la lección con la multa. No sé si me hice entender. Ya con eso aprendí. Me quitaron 500, pero con eso aprendí. Y tal vez eso le va a evitar tremendos dolores peores en su casa. ¿Cuántas veces no arregla la llave, eso ahí botando, y no arregla, hasta que rompe todo el tubo, y eso te toca hacer, es un arreglo carísimo? ¿Pero por qué? Porque no quisimos sufrir el primer dolor. Cuando Dios toca nuestra vida nos duele. Cuando Dios toca lo que somos, nuestro orgullo, nuestra vanidad. ¿Aló? Cuando Dios toca nuestra vanidad, y todo el mundo le dice, ay, tan bonito, hasta alguien le dice, usted muy feo, de feo. Y usted empieza esa lucha. Cuando alguien toca tu vanidad, cuando Dios está a través de alguien tocando tu orgullo, tu jactancia, tu prepotencia, tantas cosas que guardamos, y las guardamos porque no queremos sufrir el dolor que nos las quiten. Pero yo creo que es tiempo de que Dios toque nuestro muslo, de que Dios toque nuestros tuétanos. Ya es tiempo de dejar que la palabra penetre y podamos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ya no es como nosotros queremos, ahora debe ser como Dios
quiere que sea. ¿Cuántos años no oramos? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuándo terminamos de rezar el Padre Nuestro y salíamos a pachanguear? Salíamos a hacer lo incorrecto. Nunca dejamos que la palabra tocara, profundizara, penetrara. Y yo creo que estamos ya a tiempo de que eso pase. Estamos a tiempo de que todo lo que Dios nos ha venido hablando por fin se cumpla en la vida de nosotros. La Biblia dice: estas bendiciones te alcanzarán. ¿A quiénes? Si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra todos los mandamientos que yo te escribo hoy. El hecho de tomar la palabra y vivirla ya te hace merecedor de muchas bendiciones. El único problema ha sido uno: no hacer la palabra de Dios, no dejar que ella entre hasta donde tiene que entrar. Pensemos qué es lo que Dios quiere tocar de nosotros para que seamos el pueblo bendecido como tanto lo estamos pidiendo. Que Dios los bendiga a todos, pero eso pasará si cada día dejamos que la palabra entre y dé los frutos de cambio en la vida de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Vamos a permitir ese toque de Dios. Aleluya. Corazones de Fuego. Corazones de Fuego. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Pastor John Anderson. Pastor John Anderson.